Y quiero compartirles iniciando el Salmo 35 para los juiciosos, para los cristianos que están aquí, pueden sacar su Biblia. Y dice la palabra, porque solo un instante dura su enojo, pero su buena voluntad toda una vida. Si por la noche, ¿qué? Hay llanto, por la mañana hay gritos de ¿qué? De alegría. Cierre los ojos un instante. Señor, te damos gracias por este momento, Señor. Acabamos de adorar, de glorificar tu nombre, pero hoy especialmente te pido que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor. Toma el control de mi palabra, de mi voz, Señor, para que tú puedas traer un mensaje, Señor, de esperanza y de sanidad a tu pueblo. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén. Si tuvieron tiempo de sacar su Biblia o no. ¿Quiénes trajeron la Biblia? Wow, pocos. Bueno, el celular es válido, el celular es válido. Más o menos hace como la segunda semana del mes de enero, después de volver de unas merecidas y deliciosas vacaciones con mi familia, atrapé un virus. Sí, como raro, ¿no? Atrapé un virus y esto fue atípico para mí precisamente porque mi salud, perdón, era como una montaña rusa. En el día normalmente la tos desaparecía, la fiebre se me iba. En general mi aspecto mejoraba durante el día. Pero cuando llegaba la noche era como si mis síntomas se incrementaran impresionantemente. Era como si la noche fuera un acelerador de lo que estaba pasando en mi cuerpo. La tos era imparable, la fiebre subía de una forma impresionante, la saturación se bajaba, el dolor en mis cuerpos era fuertísimo. Ustedes saben, ¿no? Han visto esas películas que no deben ver de miedo, que el endemoniado ese se retuerce así, se hace, así era yo en las noches del dolor. En general, mi salud se deterioraba. Esa noche que empezaron esos síntomas, literal, escúchenme, literal para mí, duraron 3 semanas. Una noche de 3 semanas. Yo creo que para todos los que estamos aquí es claro que noche es sinónimo de descanso, ¿verdad? Bueno, para los mayores de 30, ¿cuáles son los mayores de 30 acá? Los menores de 25 no, pero para la mayoría de nosotros noche, estábamos anoche, ya que hablábamos, Fernando les contaba, tuvimos una noche espectacular con los jóvenes. ¿Quién dice amén por eso? Un aplauso por los jóvenes de esta congregación. Más de 100 jóvenes, aproximadamente 100 jóvenes adorando y glorificando al Señor. Pero eran las 11:30 y estos muchachos no se querían ir. Y yo, como buen papá, para mí noche es noche de descanso, ¿verdad? Para la mayoría de nosotros, noche es igual a descansar. Los que trabajamos sabemos y lo único que queremos es llegar en la noche y ¿qué? Descansar. Cuando estamos estudiando en el CEGEP, que anhelamos la noche, sí, para hacer trabajos y trasnochar, pero para descansar. Cuando llegamos de un viaje largo, sí, se dice que nosotros salimos a viajar a descansar, eso dicen, ¿no? Pero realmente cuando retornamos es que anhelamos descansar en la noche. Pero para mí, desafortunadamente, ese retorno de ese viaje no fue sinónimo de descanso. Fue una larga noche que en mi caso duró 3 semanas. Mire, yo sé que estoy siendo un poco exagerado, la verdad. Y no quiero entrar en discusión aquí con las mujeres, no, ni más faltaba. Pero yo sé que los hombres que están acá me van a entender lo que les voy a decir. Porque científicamente está comprobado, no mentiras, esto no lo graben, esto no quedó ahí. Pero no se ha podido comprobar el nivel de dolor de la gripa de un hombre. Ustedes no saben eso. En la mente de la mujer eso no, o sea, yo las entiendo, mujeres, para ustedes eso no, pero es tan dura una gripa de hombre que créame que no se lo deseamos ni al peor enemigo.
¿Los hombres me entienden? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién le ha pasado? Gracias por la solidaridad. Gracias, gracias. Amén. Es algo que todavía no se ha podido explicar. No se ha podido explicar. Pero esto no se trata de mí, era para entrar un poco en contexto. Voy a hablarles de 3 personajes el día de hoy que creo que me ayudarían o me ayudan a explicarles lo que quiero transmitirles el día de hoy. Y el primero es Abraham. Los que trajeron Biblia pueden ir y acompañarme en Génesis 22 del 1 al 3. Esa es la cita bíblica y mientras que usted la busca le voy a contar un poco sobre el contexto de Abraham. Porque yo no sé si usted es como yo, que todavía confundes si Pablo fue el que le ayudó a construir la barca Noé y no sé si Moisés está allá o está acá. Bueno, para los que son como yo, me toca ubicarme por algo que conozco, entonces me devuelvo un poquitico y me pongo en Noé. Todos conocen Noé, el diluvio, eso es universal, ahí nos ubicamos. Noé tuvo 3 hijos, ¿cómo se llamaron? Jafet, Cam y Sem. Entonces estamos hablando de Abraham. Abraham viene de la línea de Sem, de uno de los 3 hijos de Noé, ¿ok? De ahí viene Abraham, viene el pueblo judío y por ende viene por esa línea nuestro Señor Jesucristo. Viene de Sem. De hecho es una palabra que hemos escuchado últimamente, seguramente han escuchado Sem, semitas, antisemitas, últimamente con este tema del problema con el pueblo de Israel. Es porque la descendencia viene de Sem, el hijo de Noé. Los otros 2 hijos son relevantes, sí, pero sobre todo Cam, porque ¿qué pasó con Cam? Fue el hijo que fue maldecido, ¿se acuerdan? Noé, después de una travesía en ese barco que nadie le creía, se dice que cuando se bajan la tierra era muy fructífera y cultivó mucha uva y se emocionó y se puso a tomar y se le fueron los tragos y dice la palabra que su hijo Cam descubrió su desnudez. No vamos a entrar qué significa eso, que es descubrió su desnudez, no es el caso de hoy, pero fue tanto así que es por eso que él maldice no solamente a Cam, sino a su hijo Canaán, que es el hijo de Can. Y es desde ahí donde viene el pueblo de Canaán. Y ahí más adelante entendemos el por qué cuando él maldice y dice que él será esclavo de su hijo, de Sem, que siempre le va a servir, y por esto ese conflicto que hoy vemos con el pueblo de Israel. Ahí nace todo. Ahí nace Abraham. Entonces ya estamos ubicados donde está Abraham, ¿verdad? Hijo de Sem, Antiguo Testamento, por si alguien dudaba. Entonces Abraham era un hombre obediente que dejó su tierra por obediencia al llamado de Dios. Sale de Ur de los Caldeos, recuerdan que hoy en día es Irak, en compañía de su familia, a una tierra que Dios le había prometido. A una tierra que le dijo, ve hacia esa tierra con tu familia, deja tu parentela y vete hacia allá. Créame que Abraham, yo creo que él no tenía ni idea para dónde iba. ¿Se le hace parecido al caso de alguien? Voltea a mirar a ver. Somos una iglesia de inmigrantes. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo recuerdo que cuando empezó esta locura de Canadá con mi esposa, no teníamos ni idea que en Canadá existía una región que se llamaba Quebec. Ni mucho menos que en Quebec se hablaba francés. No teníamos ni idea. Pero aún así, seguimos la voz del Señor en nuestro corazón y seguimos ese llamado, continuamos ese sueño. Pues ese era Abraham, un hombre obediente que decidió creer en el llamado de Dios. Y lo más impactante o lo más impresionante en toda esta historia de Abraham es que él fue uno de los protagonistas, yo podría decirle de uno de los milagros más esperanzadores que vemos en el Antiguo Testamento, y es que Abraham a sus environ 100 años con su esposa, que también era por ahí de la misma edad o de avanzada edad, concibieron a un hijo que llamaron Isaac. El Señor concede el deseo del corazón de Abraham y les entrega un hijo que se llama Isaac. El regalo para el hogar, el tanto esperado, un niño por el cual tanto clamaron al Señor. Era el consentido de la casa. Entonces ahí vamos a esta parte de la palabra, Génesis 22, 1-3. Entonces, después de todo esto, dice, aconteció después de estas cosas que probó
Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriab y ofrécelo, escucha esto, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Wow. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue a un lugar, al lugar que Dios le dijo. Fuerte, ¿verdad? Wow. Después de que Dios le da la instrucción a Abraham, dice ahí la palabra que él se levantó de mañana. Lo que me hace a mí entender que Dios le habló en la noche, ¿verdad? Porque dice que él se levantó de mañana después de que había recibido la instrucción de Dios. Ahora, yo podría exclamar, iglesia: wow, qué noche. No, qué noche de pregunta, no. Exclamar: wow, qué noche. Literal, la noche que empezó para este papá fue eterna, eterna. Imagínense a este papá después de esta instrucción, lo que inundó su corazón: dolor, tristeza, soledad, impotencia. Después de que Dios le había dado a Abraham el regalo más esperado de ese hogar, era lo más deseado en ese hogar. Y Dios le hace una petición que cualquiera de nosotros, créame iglesia, lo hubiéramos ignorado, lo hubiéramos obviado. Hubiéramos dicho: uy, no, eso fueron como los frijoles de anoche, yo creo que eso fue una pesadilla, no creo que Dios me esté pidiendo que sacrifique a mi hijo. Hubiéramos hecho oídos sordos a esa instrucción del Señor. Pero Abraham no hizo eso. ¿Qué hizo Abraham? En obediencia siguió la instrucción del Señor. En su finita mente, en contra de todo lo que estaba pasando en su mente, él decide seguir la instrucción obedeciéndole al Señor. Abraham entonces y su hijo caminaron aproximadamente entre 80 y 100 kilómetros. Eso dice la palabra, más o menos que son como 3 días. 3 días, iglesia. 3 días que, como lo hablábamos, parecía una noche para Abraham desde que Dios le dio la instrucción. Yo solo trato de imaginarme 3 días, él con su hijo de la mano caminando, como cuando salimos con nuestros hijos, los que tenemos pequeños, que el papá te pregunta: ¿y por qué esto? ¿Y por qué se mueve? Y el carro y la luz. Y el tener que estar andando 3 días sabiendo que más adelante iba a tener que cegarle la vida a ese hijo. Es fuertísimo, fuertísimo esa parte. Y es ahí, iglesia, cuando leyendo esta historia nace este mensaje. Nace en el corazón de mi esposa y en el mío decir: cuando llega la noche. Qué noche la de ese papá. Porque durante esa noche Dios le pide a Abraham entregar a sus sueños. Abraham quería una descendencia, si recuerdan, una descendencia que viniera de su esposa Sara, de ella realmente, o Sarai, y que pudiera dejar todo lo que Dios le había bendecido. Recuerda, Abraham era un hombre rico, demasiadamente rico, tenía ganado, el Señor lo había bendecido con tierras, era un hombre rico, pero él le pedía un heredero. ¿A quién le puedo dejar esto? El Señor le estaba pidiendo a Abraham que renunciara a ese sueño por el cual él tanto clamó y por el cual él le había prometido. ¿Recuerdan cuando él dice: sal y trata de contar las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia? Y él: wow, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a cumplir Dios eso si el único hijo que me está dando ahora me lo pide que se lo entregue como ofrenda? Miren, ¿cuántas veces el Señor nos pide que entreguemos nuestros sueños? ¿Cuántas veces Dios nos pide que dejemos al control, a Él, lo dejemos al control de nuestros sueños? Miren, y esto es una interpretación mía, discúlpenme, pero yo creo que va en esta línea, porque Dios no le pidió, y los que conocemos la historia, Dios no le pidió que enterrara su sueño. ¿Qué le pidió Dios? Que le dejara el control a Él.
que le dejara el control a él. Claro, Abraham en ese momento él no lo entendía, pero Dios le estaba pidiendo que le dejara el control de él, que le entregara ese sueño, no que renunciara a él, no que lo enterrara. No sé, ¿me están siguiendo, iglesia, lo que estoy tratando de decir? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que entregarle a Dios esos sueños y que nuestra finita mente, nuestra razón, en nuestra lógica no tiene mayor coherencia? Y más cuando creemos de que fue algo que Él nos regaló, que viene de Él. Seguramente algunos de nosotros hemos pasado esas situaciones. Ahora, quiero dejar un poco esta historia de Abraham, no se me olviden, tengámosla ahí porque vamos a hablarla ahorita al final. Y quiero hablarles de otra historia, Elías. Los que están ahí bien juiciosos anotando, la cita bíblica es Primera de Reyes 19 del 1 al 3. Elías, uno de los profetas más famosos del Antiguo Testamento, para que aprendamos. Yo les digo así, discúlpenme, es porque yo me lo digo a mí mismo, porque a veces me es difícil ubicar los personajes. Pero es el profeta que incluso le llaman el profeta de fuego. ¿Por qué? Porque predijo una sequía de 3 años, fue usado por Dios para resucitar a un niño, representó a Dios. Yo creo que esto es lo más emocionante. Los que les gusten las historias, léanse la historia de Elías, porque es como una, no sé, como una película de Marvel, alguna así. Esta parte es precisamente, porque Elías representó a Dios en una prueba de fuerzas, como infinitas, como de otro nivel. Dios respaldó a Elías en contra de ¿cuántos? De 400 profetas de Baal. ¿Y qué pasó? Le dio la victoria, lo respaldó. Tanto así que le entregó a cuchillo, o sea, que Elías degolló a estos profetas después de que Dios lo había respaldado. Ese era Elías. Elías, que hace unos segundos antes había visto la mano poderosa del Señor respaldándolo frente a 400 o unos más profetas. Y ahí entra esta parte de la historia. Primera de Reyes 19, 1, 3. Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó a un mensajero a decirle a Elías: te voy a matar como hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Beerseba, en el territorio de Judá, dejó a su ayudante en Jezreel. Vemos entonces cómo la noche de Elías comenzó literal cuando recibe la amenaza de Jezabel. Pánico, soledad, frustración, sentimientos que llevaron a Elías a aislarse, salir corriendo y huir ¿de quién? De Dios. Esa noche para Elías podríamos decir que duró casi 40 días. Los que no conocen la historia pueden leerla. Es supremamente apasionante y van a entender por qué estoy hablando que duró casi 40 días esa noche literal para Elías. Es increíble, iglesia, cómo el temor puede oscurecer el resplandor de Dios. Elías venía de ver la manifestación poderosa de Dios y aún así se derrumbó ante las amenazas de esta mujer. Me hace acordar cuando uno sale por la mañana todo niño, desayuno, lo dejo en el colegio, ok, todo está bien, me despedí y llegas al trabajo y un WhatsApp, la mujer. Y el WhatsApp dice: necesito hablar contigo. Ay, ¿pero qué hice? Miedo, pánico, soledad, no, mentiras. Esto es, esto es algo jocoso, pero es increíble cómo el enemigo puede llegar a opacar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas diariamente. Nosotros vemos el milagro de Dios todos los días. Levantamos, vemos los ojos de nuestros hijos, vemos a nuestra esposa, tenemos un hogar, tenemos alimento. El Señor obrando constantemente, pero dejamos que algo llegue a nuestra mente y nos opaque y nos llega el temor a nuestro corazón y huimos.
Otra historia, rápidamente, José y María. Esta es la última historia, se los prometo. Para los que están bien juiciosos, Mateo 2, 13 al 15. José y María, créame, durante toda la palabra y sus vidas, en todo este propósito, todo el trayecto, el trasegar de ellos, tuvieron muchas noches oscuras, créame. Pero traté de rescatar esta que me pareció relevante para lo que estamos hablando. Dice Mateo 2, de 13 al 15, después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, desesperado, tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Imagínate cuánto tiempo estuvo allá para que se cumpliese lo que el Señor por medio del profeta había dicho, que era: de Egipto llamé a mi hijo. Aquí vemos cómo esa noche para esta familia empezó huyendo para salvaguardar la vida, no solamente de su bebé, sino de ellos mismos. De nuevo, una noche con sentimientos de desolación, de temor, de zozobra. Aquí era la madre cuidando a un bebé y un padre de familia cumpliendo con su labor de protector. Una noche, créanme, que duró varios años hasta que pudieron retornar desde Egipto hasta Israel. Y seguramente algunos de nosotros también hemos pasado noches similares como esta, donde de repente tuvimos que dejar nuestra tierra, tuvimos que huir de donde estábamos para salvaguardar nuestra vida. Seguramente muchos de los que estamos acá tuvimos que tomar esa decisión como padres por la vida de nuestros hijos, por salvaguardarlos, tener que sacar una vida en 4 maletas, en 8 maletas, e irnos hacia una tierra que desconocíamos. Eso le pasó a María y a José. Tuvieron que huir, como seguramente muchos de nosotros lo tuvimos que hacer. Y por eso estamos en este lugar. Y podríamos seguir con muchos relatos en la iglesia. Créame que hay muchísimos en la Biblia, perdón, de noches oscuras que me dicen, no sé, del paralítico, de los ciegos, del mudo, del leproso, la mujer del flujo de sangre. Noches que para muchos de ellos duraron casi toda una vida. Casi toda una vida. Ahora yo quiero, mientras que estás ahí sentado, quiero llevarte a que tú le pongas nombre a esa noche. Quiero que tú le pongas nombre a esa situación, a esa noche. Una pérdida de un ser querido, wow, Señor. Un diagnóstico médico que no esperabas, un matrimonio que se está derrumbando, una adicción, una atadura, una depresión, una ansiedad, falta de fe, o tal vez la percepción de que Dios nos ha olvidado. Ponle nombre a esa noche el día de hoy. Puede ser seguramente también ese proceso de inmigración que no ha salido, ese papel que no ha salido. Y esa noche ha durado días eternos para nosotros. Seguramente es esa relación que no ha mejorado en casa. Y que solamente Dios sabe cuando tú llegas y cuando llega la noche y cuando tú te derrumbas en llanto. Y le dices, Señor, no sé qué hacer. Ponle nombre a esa noche el día de hoy. Hay una frase que me gusta mucho, no es bíblica, pero creo que el que la creó se basó en la Biblia. Y dice, escucha esto, iglesia, el momento más oscuro de la noche es justo, escucha, es justo el instante antes de amanecer. El momento más oscuro de la noche es justito el instante antes de que podamos ver al sol
resplandeciendo con sus primeros rayos. Retomo el Salmo 30 con el cual empezamos, 35, dice: porque solo un instante dura su enojo, pero su buena voluntad toda una vida. En otra versión dice: pero su amor dura toda una vida. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrán gritos de alegría. En el caso de Elías, su noche inició cuando él permitió que el temor entrara a su vida, dejando al lado lo que el Señor había hecho, todo lo que él había manifestado. Miren, Elías vio cómo la mano del Señor permitió eliminar más de 400 sacerdotes paganos. Lo respaldó con milagros sobrenaturales, prodigios. Y aún así Elías permitió que en su mente entrara y se sembrara la duda y que él perdiera su propósito. Pero escuchen, los que conocen la historia, durante esa larga noche de Elías, Dios, ¿qué hizo? Lo alimentó. Dios lo alimentó, cuidó de él, lo llevó al desierto, descansó, para posteriormente confrontarlo nuevamente con su propósito, que era en ese momento llevar la misión, proclamar la palabra de Dios en ese contexto que se había dividido el pueblo de Israel en el norte y en el sur. Dios lo cuidó durante la noche. Cuando vemos la historia de José y María, la que acabamos de ver, entendemos que esa amenaza de muerte hizo que ese mensaje, esa instrucción de muerte sobre su hijo fuera disipada y que finalmente ellos pudieran retornar a Israel como estaba escrito en la palabra y como tenía que ser. Y siempre es así. El Señor nos guía, nos guarda y nos cuida porque Él tiene un propósito más allá. Él tiene un propósito más grande que todo esto. Ahora sí quiero que volvamos a la historia de Abraham. Ya estamos cerrando, iglesia, ya estamos terminando. Recuerdan que la historia de Abraham, él sube al monte del sacrificio con su hijo Isaac después de caminar 3 largos días, eternos días, créanme, eternos días para Abraham. Yo no me imagino a Abraham luchando contra su mente, contra su corazón, tratando de ponerle lógica a lo que estaba sucediendo, porque en pocos momentos tenía que cegarle la vida a su hijo, a ese sueño que él le había entregado. Y es aquí cuando quiero compartirles una posición que creo tomó Abraham, porque él tuvo que levantar sus brazos con un cuchillo. Él tuvo que hacer esto. Él levantó sus brazos en obediencia. Y minutos, segundos antes, desde que Abraham, en contra de su mente, y seguramente viendo el rostro de su hijo, mirándole y no entendiendo que está haciendo papá, ¿por qué va a tener que quitarme la vida? Pero aún así, Abraham levanta sus brazos en obediencia. Y minutos, segundos, instantes antes de que él descienda con ese cuchillo, el Señor responde. Y dice la palabra que envía a un ángel, y ese ángel desciende y le grita: Abraham, Abraham, no toques al muchacho, porque ahora conozco que temes al Señor. Es ahí, iglesia, cuando nosotros levantamos nuestros brazos en obediencia al Señor, es cuando Dios empieza a actuar.
Cuando no entendemos por qué en medio de esa prueba tenemos que sacrificar, entregar, dejarle al control a Él y simplemente adorarle, es ahí cuando Dios empieza a actuar. Amén. No sé si recuerdan la historia que utilizó el pastor en la última serie de Construyamos. ¿Recuerdan Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Fue obediente. Aún así, mirando atrás, ¿y qué decían los que estaban atrás? ¿Qué hizo Moisés? Levantó, miren esta posición nuevamente. Levantó su vara y en obediencia le pidió al mar que se abriera en dos. No vio el milagro inmediatamente, pero ¿qué fue? Obediente. Fue obediente. Qué larga noche para Moisés, ¿verdad? Nos hablaba el pastor que de pronto él salía y miraba y nada, que pasaba nada. Pero dice la palabra que Dios durante toda la noche mandó un viento del este, toda la noche, así como Elías lo cuidó. Él trabajó toda la noche, de tal forma que cuando amaneció ese punto de quiebre, cuando la noche es más oscura y amanece, el pueblo de Israel pudo pasar en seco y a salvo. Amén. Iglesia, la obediencia, escúcheme, la obediencia es la llave para recibir una respuesta de Dios. Hay muchas veces que el Señor seguramente no va a darnos una respuesta inmediata como lo hizo con Abraham, audible. Abraham, Abraham, no. Seguramente muchas veces el Señor se va a tomar toda una noche como lo hizo con Moisés. Pero Él podría tomarse 40 días como lo hizo con Elías. Pero aún así, la clave es la obediencia.